La palabra virus significa en griego veneno. Veneno. La segunda cosa que os quiero decir antes de comenzar que sin duda va a ser un polémico vídeo, es que todas las ciencias, y esto a algunos le va a extrañar, pero incluso hasta las ciencias más aparentemente empíricas como la medicina, desarrollan los conceptos a partir de los cuales aparecen sus inventos, sus descubrimientos, a partir de la filosofía. Sí, a partir de la filosofía, de los conceptos que se tiene sobre el ser humano. Y la medicina moderna, que como todas las ciencias modernas parten de la Revolución Francesa, la era llamada democrática, con muchas comillas, la era del conocimiento, la era del empirismo, la era de los experimentos, se basa en que, con la Revolución Francesa, la noción de Dios como el referente moral y de sentido para el ser humano se sustituye por el hombre que juega a ser Dios, y su mecanismo es la ciencia para alcanzar supuestamente que todo el saber, ¿vale? Es esa sustitución de Dios por la ciencia lo que lleva a la guerra contra la naturaleza, porque la naturaleza, aquello que está, digamos, por encima del ser humano, se considera parte de Dios, como por otra parte es lógico. Así pues, nada más comenzar esta era, que podemos decir en el siglo XIX, porque los años del siglo XVIII, aunque evidentemente la Ilustración va creando sus conceptos a partir del siglo XVII, XVIII, pero todo esto está ya en el siglo XIX, y qué casualidad, qué paradigmático, cuánta sincronía hay, que nada más comenzar este siglo XIX, en el que el invento del microscopio mejora grandemente y los científicos se vuelven locos, se asustan realmente al estudiar la célula y ver los microorganismos, la microbiología, y empezar a encontrar bacterias y organismos vivos, bueno, pues surge el virus, la guerra contra los virus, que es muy parecida, casi que calcada, a la que un siglo después se llevaría en contra de la guerra de las drogas, ¿no? Ya sabéis, controladas por la CIA, que al mismo tiempo hacía una guerra contra las drogas, ¿no? O el terrorismo, controlado por el sionismo de la OTAN, y al mismo tiempo se genera una guerra. Es muy parecido, y como veréis a continuación, es que la historia de los virus es una historia de bandera falsa como la copa de un pino. Nada más comenzar ese siglo XIX, como digo, nada más descubrirse este concepto de virus, que ya venía de atrás, venía de los griegos, de Celso, que fue el que primero clasificó, o denominó, o descubrió, o ponderó que un virus era el causante de la enfermedad de la rabia. Ese fue el primer momento. Esto se recuperó en el siglo XIX, para ir más allá del fenómeno de la bacteria, es decir, del microorganismo vivo, para decir que había un ente vivo, pero que en principio necesitaba parasitar de otro, que se podía contagiar, que se podía replicar, y a eso se le llamó virus, que, como digo, yo creo que no por nada se eligió la palabra virus, porque en el fondo estaban diciendo, como siempre, su subconsciente, la realidad. Bueno, mediados del siglo XIX comienza una campaña de vacunación en Inglaterra, la campaña de vacunación contra la viruela. Esa campaña es la que realmente, y fue en Inglaterra, repito, dinamizó la cultura de la vacuna. Nada más descubrirse los virus, llegan las vacunas como una forma de protección. Es una protección contra la naturaleza. Se empieza a considerar
que la naturaleza es cruel, que la naturaleza es dañina, que el ser humano no puede sobrevivir bien en la naturaleza. Recordad que están llegando a las grandes ciudades y es esa campaña feroz la que impulsa a la gente a vacunarse. Bueno, ya desde en aquel entonces hubo una serie de científicos, algunos de ellos, como el que voy a decir, muy notable, porque era uno de los grandes representantes, realmente el que creó la teoría de la selección natural, Henry Russell Wallace, que estaba al mismo nivel que Darwin prácticamente en aquella época, al nivel de el abuelo de Aldous Huxley, Henry Huxley, que dijo que no se tragaba aquello, que las cifras habían sido manipuladas y que las vacunas no eran responsables de que algunas enfermedades de aquella época, como la viruela, hubieran descendido las muertes a consecuencia de ella. Según él, muy al contrario, las cifras de muertos por la viruela subían en los años de la vacunación, se contagiaban más personas con la viruela cuando había vacunación, y las épocas en las que descendió pues no tuvieron que ver con la vacunación. Esto, como digo, esto está ocurriendo ya en 1880, 1870. Ahí ya se empieza a cuestionar el tema de la valiosidad de las vacunas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que la propaganda se impuso. La propaganda se impuso y ha quedado para la historia, fijaos, un siglo y medio después, ese run run, esa leyenda urbana de que las vacunas han contribuido a que haya menos muertes, a que el ser humano viva más años. Pero esto, como dicen muchos científicos antivacunas, se desmonta de cajón, se desmonta muy fácilmente. El problema con este argumento es que no puedes aislar a todas las personas, los seres humanos que han vivido en los últimos 150 años, de otros factores que también han cambiado y que podrían haber sido los responsables de que haya menos gente que muera. Esos factores básicamente son tres. La calidad del agua, el agua corriente en las casas, que como sabéis, en todos los lugares donde no existe, desde los lugares subdesarrollados, es una de las primeras causas de muerte. La mejora de la alimentación, que eso sí es indudable, la calidad, la variedad de los alimentos que se toman, y la higiene, que en buena medida está también relacionada con el tener un baño, un cuarto de baño en las casas, y la capacidad para ducharse, no sé si diariamente, pero por lo menos una vez a la semana con agua y jabón. No se puede desligar la mejora de la calidad de vida de las personas, de los seres humanos del siglo XIX y del siglo XX, de estas tres condiciones. Es imposible afirmar, más que como una opinión, que hayan sido las vacunas las que hayan generado este cambio benéfico. Dicho esto, hay que pasar digamos que a la parte más complicada de todo este asunto, que es aquello que descubrimos con ocasión de la paranoia de la gripe A, de la gripe porcina, y bueno, aquella batalla que libramos en el año 2009, los que llevéis más tiempo en esto os acordaréis perfectamente, y que a algunos otros os llegaría a través de la monja Forcades, la monja catalana esta. Pero la realidad es que fue desde la página de un servidor, rafapal.com, y gracias a las cosas que traduje en colaboración con gente como Colin Lander, aquel famoso vídeo del doctor Horowitz, el doctor especialista en salud pública, In Lies We Trust, que tradujimos como En las mentiras confiamos, en donde nos abrió las puertas a la realidad de la guerra biológica. La guerra biológica es la utilización de las enfermedades para minar al adversario. Esto es una historia suprimida, pero que es conocida desde la antigüedad. Os voy a leer un pequeño texto que he encontrado de cómo ya en el 590 a.C., durante una de las tres guerras sagradas emprendidas por la antificcionía era, digamos que el parlamento derivado del oráculo de Delfos, que por cierto, antificción, curioso, ¿no? Bueno, pertenecían Tesalia, Atenas y Sición. Esta liga religiosa envenenó con el éboro los suministros de la ciudad griega de Crisa.
Lucano, otro historiador, menciona un episodio parecido al describir la dureza de la campaña romana contra los habitantes de Ilerda. Creo que Ilerda es la manera antigua de decir Lérida. En fin, esto se ha estado haciendo desde la antigüedad, como digo, cuando no existía el concepto de virus, pero la gente ha muerto a puñados, a puñados. El acontecimiento más paradigmático de esto que estoy diciendo son las pestes que asolaron a Europa en la Baja Edad Media. Baja Edad Media, es decir, lo más cercano a nosotros. Sobre todo, la gran peste bubónica de 1480, creo que fue. Que ahora se sabe que provino de un barco que atracó en Génova, que procedía de la ciudad de Cafa, que había sido atacada por los mongoles. El por qué y el cómo esos cadáveres contaminados de la peste llegaron a Europa es algo que entra en el terreno de la especulación, ¿vale? Lo que sí os puedo decir como un dato es que el señor Michel Nostradamus, el famoso astrólogo y profeta, que además era médico y que además era judío, dio la casualidad que estaba durante algunos arrebatos de la peste en el siglo XVI en los lugares donde llegaba la peste y curiosamente sabía curarla. Aquí me meto en terrenos complicados, claro, porque uno tendría que recordar cómo esta religión, este grupo religioso, que ha tenido mucho poder en el mundo de la medicina. Acordaos que la mayor parte de los médicos de los reyes eran judíos, hay que decirlo, pero de este grupo también se ha dicho en la Edad Media, a lo largo de la Edad Media, que eran responsables de la profanación de tumbas para realizar magia negra. Claro, cuando tú escuchas la palabra magia negra, te crees que estás viendo a un palero, uno de estos chamanes caribeños, haciendo sus rituales. Pero lo que yo creo que uno, sabiendo lo que se ha hecho con el MK Ultra, por ejemplo, y con estas cepas creadas en laboratorio, por ejemplo Fort Detrick, de donde salió todo esto de la gripe porcina y tal, es que ya en aquella época se estaba realizando la vivisección. Yo recuerdo ahora mismo, me acabo de acordar de una serie que hubo sobre Ramón y Cajal cuando yo era pequeño, que seguramente muchos lo habréis visto, y que Ramón y Cajal, que pasa por ser uno de los inventores del estudio del cerebro, de las conexiones neuronales, recuerdo que conseguía cadáveres y los diseccionaba. Así es como ha avanzado la ciencia y, bueno, podemos suponer que esos mismos poderes que han estado haciendo vivisección y estudiando cada uno de los componentes del ser humano y de otros animales, han conseguido crear estos agentes infecciosos. No por nada, sino porque ya a día de hoy esto se sabe que es así y que existe. Mientras tanto, las tres teorías que se manejan sobre el origen de los virus actualmente, porque a día de hoy no se sabe de dónde salen los virus, hay tres teorías, quiero decir, el otro día oía decir a alguien, no, es que están saliendo tantas enfermedades, claro, están saliendo, ahora está cuando hago este vídeo que estamos pues no sé qué día soy, 17 de enero, ha salido el antivirus en Argentina, justo en la época que les están combinando a la vacunación obligatoria. Hace unos años tuvimos varios brotes de ébola, el de la gripe, bueno, qué decir del SIDA, del que tanto se ha especulado. Fijaos que del SIDA se dijo que se había traspasado desde los monos, otros vienen de las aves o de los cerdos, se ha dicho. Es muy interesante, porque hay un salto biológico de unas especies a otras que nadie logra explicar y que podría estar relacionado con alguna mano negra, con lo cual el concepto de virus como veneno quedaría reforzado. Bueno, os he dicho que os iba a decir las tres teorías que hablan del origen de los virus. Uno es la teoría de la regresión o la degeneración.
es decir, que son parásitos intracelulares, lo cual tampoco explica gran cosa, porque habría que explicar de dónde surge esa parasitación, ¿no? Esta es la de Alfred Hoyle, el famoso de la parespermia cósmica. Otra habla de la teoría del origen celular, que bueno, tampoco dice gran cosa. Se generarían a partir de ácidos nucleicos que evolucionan para replicarse independientemente. Pues tampoco cuenta gran cosa. O sea, es una generación espontánea, ¿no? Una especie de mutación. Y la tercera es la teoría de la coevolución, que viene a decir que virus y células evolucionan juntos a partir de polímeros complejos. Nuevamente, generación espontánea, no se dice nada. Mientras que la teoría que yo estoy proponiendo, pues yo creo que tendría bastante más sentido. Es decir, que se están provocando, se están generando estos virus en los laboratorios como una manera de, unos ataques de bandera falsa, igual que los terroristas, para provocar, en este caso, bueno, pues la vacunación y, de fondo, lo más importante, que es unos decesos, una mortalidad más grande en el ser humano en el camino de la despoblación. Como último factor a considerar, y dado que es un virus, yo quiero que reflexionéis sobre los virus informáticos. Yo creo que es una analogía que hasta los que os estáis poniendo de los nervios, como con este vídeo, tendréis que asumir. El virus informático es una réplica del virus biológico, ¿no? ¿Cómo funciona un virus informático? Bueno, sin ser informático, pero bueno, está claro que los virus informáticos lo que hacen es aprovechar un bug, un agujero del sistema para introducirse y a partir de ahí replicarse. La pregunta es, ¿quién hace los virus y con qué fin? ¿Se está haciendo, realmente hay un organismo mundial que vigile, controle y determine quién está haciendo los virus? ¿Cuánta gente no habrá que haya perdido sus archivos por los virus, pero no vemos por ninguna parte que se persiga cuando realmente hay un... No sería muy complicado porque los virus dejan un asiento digital, ¿no? Un sello, y se podría tirar de ahí. De manera que, para mí, para este que os habla, el virus informático y el virus biológico forman parte de la misma mano negra, que es aquella que, bueno, pues quiere generar el caos, quiere generar confusión, quiere impedir la comunicación, porque eso es digamos, el factor número uno de los virus informáticos y también de los virus humanos, y generar un pánico que hace que nos tengamos que doblegar ante el enemigo. De fondo, como digo, está el tema de las vacunas y la concepción de la salud del ser humano. Y con esto acabo, porque desde que apareció la medicina oficial nos han vendido la moto, como decimos en España, de que vivimos mejor, de que vivimos más años, pero ¿realmente vivimos mejor? ¿Se puede considerar que una persona está sana, si se tiene que tomar 4 o 5 pastillas al día? ¿Cuál es el concepto de salud para esta gente? ¿Un periodo intermedio entre una enfermedad u otra, o es la salud lo normal? Esto es importante. ¿Lo normal es estar sano o lo normal es estar medicado? Porque a día de hoy parece que realmente hay que estar, pues hay que asumir que te tienes que coger una gripe, que yo también dudo del concepto de gripe respecto al del resfriado, porque no me parece nada claro. Se dice que uno tiene una gripe, bueno, se ha convertido en una especie de lugar común. Cuando antes se tenía un resfriado, se guardaba cama, es decir, se han perdido los conceptos básicos de calor, de frío, que en aquel vídeo que hice sobre el aire acondicionado y la calefacción, que poca gente habéis visto, yo creo que son de sentido común. La garganta se vuelve rasposa y se calienta cuando coges frío por la calle en invierno, o con el aire acondicionado. Y eso, no sé, le pueden llamar gripe, cuando realmente son cuestiones naturales. Lo que pasa es que se ha perdido, digamos, el ser humano ya no maneja su propia salud y no se da cuenta, pues, de que tiene que comer verduras, ¿no? Y que todos esos nutrientes de los alimentos, que por cierto,
están tan manipulados, tienen tanta basura, tanto tóxico, y que no se está luchando contra ello. Porque hace ya 2 años que apareció la OMS de repente, acordaos, diciendo que la carne producía cáncer. Yo me quedé alucinado. Y ahí sigue. ¿Y qué decir de los disruptores del sistema endocrino? Si ya se sabe perfectamente que están generando esterilidad, ¿alguien los ha prohibido? No. Hay tantos tóxicos en la vida alimentaria y, digamos que, urbanita, que están ahí dañándonos y que han sido generados por la misma industria química, porque la misma industria química está dando desarrollos a la industria farmacéutica y a la industria petroquímica y de todos los derivados del petróleo y de los plásticos y todo esto. Y muchos de ellos se sabe que producen cáncer. ¿Ha dicho algo esos colegios de la medicina, de médicos, sobre todo esto? No. ¿Por qué? Pues porque cuando sucedió la Revolución Francesa y el conocimiento se dividió al quitar a Dios de en medio, que es lo que da unidad, esos colegios profesionales de abogados, de psicólogos, de notarios, de registradores de la propiedad y por supuesto de médicos y un largo etcétera, rinden tributo a dioses paganos, y los podéis ver en los frontispicios de sus colegios, en las universidades, en todos esos edificios del siglo XIX que están por todas partes, y fuentes y obeliscos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esos lugares están controlados por las logias, que sus conocimientos no se comunican entre sí, de tal manera que eso podría dañar digamos que los descubrimientos de la física o de la química podrían alterar el concepto que se tiene de la medicina. La medicina, y con esto acabo, se ha quedado anclada en el concepto biológico, como mucho lo microbiológico, pero ha perdido esa conexión con la física, con lo que ocurre dentro del átomo. Y de ahí viene la biofísica, que es una ciencia que ya viene de los años 30 en Alemania, con Sauberger e incluso Tesla. Y esa es la razón por la cual la ciencia oficial, porque hay que llamarla así oficial, diferenciándolo de la alternativa, se niega a siquiera ponderar los descubrimientos, que en realidad son redescubrimientos, que se están haciendo acerca de la biofísica, es decir, de la manera de curar a través de la energía, de todo relacionado con el átomo. ¿Por qué? Porque la medicina está desconectada de esa realidad inferior en el sentido de más pequeña, que nos lleva a la energía, porque de la energía lleva a Dios. ¿Lo entendéis? O sea, toda esa desconexión entre las ciencias es el origen de este estado de perpetua enfermedad en el que vive el ser humano, que paradójicamente, o no paradójicamente, pero más bien kármicamente, le afecta más a la gente que más confía en el sistema, que es la que más se enferma. Toda la gente que se vacuna para la gripe se enferma, mientras que los que no nos vacunamos nos enfermamos mucho menos, y esto, claro, no te lo van a decir porque tiraría por tierra toda su mentira, pero es la puñetera realidad. ¿Cómo se soluciona esto? Pues hay que volver a Dios y a la ley natural para volver a conectar el conocimiento, porque, insisto, todo esto proviene de la separación, de la compartimentalización del saber, que hace que no fluya, que no se entienda y que, bueno, finalmente, pues no se entienda que la nutrición, la calidad de los alimentos están directamente relacionados con la salud, de cómo estamos, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hechos, de la calidad de la energía, en fin, del espíritu, porque finalmente el espíritu es el que anima alma al cuerpo, y esa desconexión entre mente y cuerpo, evidentemente, pues está haciendo que, bueno, que mucha gente se vuelva loca y acabe en la consulta del psiquiatra tomando pastillas para enfermedades que ellos previamente han caracterizado para... mejor ejemplo de esta siniestra colaboración de la industria farmacéutica y los cementerios es la industria de las pastillas psiquiátricas.
ahí es donde nos damos cuenta de que realmente esta gente está conspirando para el mal de la humanidad y urge, a pesar de todos los comentarios negativos que me vais a hacer, que se replantee el ser humano. Filosóficamente el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y todas las ciencias tienen que volver a ser, si no una, por lo menos estar conectadas con un saber único, un conocimiento que conecte todas ellas. Y eso pasa por, finalmente, el replanteamiento de la modernidad. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Ahí tenéis los comentarios, leedlos porque hay muchos muy buenos y, bueno, pues hasta la próxima.